Quería darle la bienvenida a todos los colegas que están presentes, esperanzosos con las charlas que se van dando. Lamento no haber estado presente el martes pasado, les comentaba recién que fue una charla muy buena. La verdad que agradecer especialmente a su directora, Ezequiel Mena, quien hizo la bendición, y darles nuevamente la bienvenida. Estamos ya en nuestra quinta clase. Ahora tenemos la posibilidad de presentar a nuestro amigo, al doctor Álvaro Bautista Flores. Va a dictar la clase del día de hoy, continuando con el programa. Yo me voy a atrever a leer desde acá su currículum abreviado, que acabo de compartir con ustedes en el chat del Zoom. Lo voy a leer. El doctor, abogado, escribano y procurador por la Universidad Nacional de La Plata. Ha obtenido el premio Joaquín B. González al mejor promedio de su promoción en el año 2009. Es especialista en Derecho Administrativo y Contrataciones del Estado por la Universidad Nacional de La Plata y la CAE, la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación. Es también magíster en Contrataciones Públicas por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es docente de grado y posgrado en distintas universidades del país y también de la Asesoría General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. También es profesor de grado y posgrado en la Oficina Nacional de Contrataciones, en la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad de Belgrano. Sin más preámbulos, y para aprovechar el tiempo y la experiencia de este joven administrativista, Álvaro Bautista Flores, le damos la palabra y le volvemos a agradecer a él y a también la coordinación de esta charla. Te escuchamos, Álvaro. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bueno, ante todo, digo, te transmito el agradecimiento por siempre tenerme en cuenta para este tipo de eventos que me gusta mucho participar, y bueno, desde ya también a la organización del colegio, que siempre es importante que existan estos espacios para poder compartir conocimiento, experiencias, sobre todo en un tema que es tan apasionante para mí como lo es el derecho municipal. Que, bueno, como ya decía de alguna manera Tocqueville, allá en el siglo XIX, que es donde se ve la fuerza de las comunidades, digamos, en el municipio es donde de alguna manera comienza y termina todo. Por eso es a mi juicio elemental tener un conocimiento teórico y práctico sobre el funcionamiento de los municipios, y máxime en el ámbito bonaerense, donde, como vamos a ir viendo un poco a lo largo de esta clase, se dan todavía muchas vicisitudes que de alguna manera impactan en la diaria. Hay un ruido que hace que no para de realizarse desde que empezó la clase. No sé de quién es. Que quizás es hasta sí, es una que va pronto, es el alumnado que está ingresando. Nosotros... sí, que va ingresando, perfecto. No sabía. Yo era para pensar si me tenía que seguir acostumbrando no al ruido o no. Básicamente. No hay problema. Lamentamos no poder hacer nada al respecto, pero unos minutos. No. Ya sabiendo cómo viene la mano, no hay ningún problema. Bueno, en la clase pasada, Martín, si mal no recuerdo, según lo que hablé con él, había examinado un poco cómo eran los contornos de la ley orgánica municipal, ¿verdad? Les pido en esto un poco de colaboración a aquellos que hayan estado en el encuentro anterior. Sobre todo para evitar repetir algunos conceptos. Sí, así es, doctor, así es. Perfecto. Entonces, sobre esa base, lo que vamos a tratar de abordar en estas 2 horas es, de alguna manera, ir hacia atrás y hacia adelante, en el sentido de que ustedes, en la clase anterior, pudieron perfilar que, amén de lo que diga la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en los artículos 192 y siguientes, la estructura del funcionamiento y del despliegue de competencias municipales
en el ámbito bonaerense se da a partir de la Ley Orgánica Municipal. Ahora bien, estas competencias que provienen de la Ley Orgánica Municipal, en la actualidad, nosotros debemos examinarlas a partir de los preceptos que vienen dados por la llamada autonomía municipal. Entonces, por eso es que digo que la penetración de la autonomía municipal va a tener énfasis hacia atrás y hacia adelante, es decir, porque va a implicar una revisión, si se quiere, de los contenidos que habrá de tener hoy en día la Ley Orgánica Municipal, y a su vez nos abre el parangón hacia adelante, es decir, hacia dónde van las competencias de los municipios. Por estas razones, lo que vamos a tratar de examinar a lo largo de estas horas es tratar de discernir cuál es la naturaleza que tienen los municipios en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué es importante desentrañar cuál es la naturaleza que tienen los municipios de la provincia? Porque en función de esta naturaleza, lo que ustedes van a poder ir cotejando es hasta dónde van a llegar las funciones que tienen los municipios de la provincia de Buenos Aires. Si hacemos una cuestión histórica, un repaso, podríamos advertir que la cuestión municipal en el ámbito bonaerense no sé si sufre un atraso, pero quizá, como algún autor municipalista lo ha sostenido, que ha hablado de anacronismo, podemos ver que la regulación municipal data o tiene muy poca modificación desde el año 1873 hasta la fecha. ¿Por qué motivo? Porque la regulación constitucional actual es la misma que la que se ha establecido en la Constitución del año 1934. Fíjense ustedes, si van a la lectura del texto actual de la Constitución, que aparecen palabras que hoy en día, si se quiere, hasta pueden estar en desuso. Por ejemplo, la palabra superusina, que la cuestión es muy trascendente a nivel local por el hecho de que a nivel municipal muchos de los servicios son prestados por los propios municipios o a través de cooperativas. En este contexto, donde la Constitución de la provincia de Buenos Aires, a partir del régimen municipal que a la misma ha establecido... Aguárdenme un instante, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias. Como les decía, la cuestión intenta ceñirse en ver hasta dónde llegan las competencias constitucionales municipales a partir del diseño constitucional. Si uno examina la Constitución de la provincia de Buenos Aires, lo que esta marca es que únicamente el municipio va a poder realizar sus competencias en función de las labores que vaya deslindando la legislatura. Es a partir de aquí que, independientemente de la categoría, la cuantía, la población y la estructura que tenga el municipio, aquellos van a regularse en función de lo que termine una ley, que es la Ley Orgánica Municipal. Sobre este esquema de funcionamiento, vale decir que se inserta también
las constituciones actuales de Mendoza y Santa Fe, que son las únicas dos que al día de la fecha no han adherido a este paradigma de la autonomía municipal. Ahora bien, ¿esto cómo comienza a conjugarse o a plasmarse en el terreno práctico? Que es lo que un poco más interesa al día de la fecha para ver cómo se conjuga la autonomía municipal con la situación que tienen los municipios de la provincia de Buenos Aires. Como deben haber visto en las clases anteriores, la autonomía municipal fue una cuestión que se fue construyendo progresivamente, no solo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, sino en lo que ha sido también la evolución en términos normativos en las distintas constituciones de las provincias que integran nuestro país. Fíjense que las famosas nuevas constituciones a partir del año 57 y las nuevas oleadas de reformas constitucionales, tanto en la década del 80 como en los 2000, tuvieron como norte, amén de que muchísimas constituciones, si se va a términos metajurídicos, tuvieron como principal cometido establecer, por ejemplo, esquemas de reelección indefinida, fue incorporar la cuestión municipal. Es decir, de alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad, reconocer el carácter autonómico de los municipios en su faz institucional, económica, financiera y política. Ahora bien, como ustedes han ido viendo, la provincia de Buenos Aires ha quedado por diversas razones fuera de este escenario o de este contexto, es decir, del contexto autonómico. Sin embargo, es decir, pese a que normativamente, ya sea a través de la Ley Orgánica Municipal y o a través de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, las mismas no se adscriben a la autonomía del municipio, lo cierto es que, sobre todo, la interpretación jurisprudencial le ha brindado y le ha dado al municipio bonaerense desde antaño un contorno, un espectro de funcionamiento que permiten asimilarlo en cierta manera a un municipio de carácter autónomo. Esto nos obliga a hacer alguna reflexión sobre algunos términos que nos permiten ir deslindando qué se entiende por autonomía, para ir precisando cómo esto va a impactar en el funcionamiento diario de los municipios bonaerenses. Por lo pronto siempre se ha dicho o siempre se ha buscado una antinomia entre autarquía y autonomía. La autarquía implicaría únicamente la posibilidad de autoadministrarse, es decir, una actividad que, salvando las distancias, asimilaría al municipio a una suerte de organismo o ente descentralizado, que, si bien con términos tan precisos no había sido planteado por la Corte, sí la jurisprudencia del máximo tribunal había sostenido un poco sobre la base de la doctrina administrativista, fundamentalmente de que los municipios eran meras descentralizaciones administrativas. No obstante, este criterio, que estaba muy arraigado en la jurisprudencia, sobre todo a partir de 1911, amén de la efímera vigencia de la Constitución del año 1921 de Santa Fe, en donde, fruto de las ideas de Lisandro de la Torre, se habían instaurado en esta Constitución el carácter autonómico de los municipios,
Ya la jurisprudencia de la Suprema Corte, en la década del 50, en un precedente que es Greenbaum, había destacado la peculiaridad de la naturaleza de los municipios bonaerenses, que de ninguna manera podía entenderse que se tratara de entidades como meras entidades autárquicas, por una sencilla razón, que además de ser autárquicas, tenían el rasgo de que eran entidades que gozaban de autocefalía. ¿Alguno sabe qué es la autocefalía? Aunque terminológicamente quizá no les suene, entiendo yo que saben a qué, si lo reflexionan un poco, saben a qué apunta. Sí, al Poder Ejecutivo. No necesariamente, pero está parecido. A la posibilidad de elegirse sus propias autoridades. Ah, ok. Si nosotros pensamos en una mera descentralización, a la mera descentralización, el órgano central es el órgano que tiene la competencia para poner, para designar a esa autoridad. En el caso de los municipios, ya desde antaño, esta concepción de que se consideraba que gozaban de autocefalía les permitía contar con sus propias autoridades, es decir, designarlas. Esto se ve representado, obviamente, en la posibilidad de elegir de manera directa a los integrantes del Consejo Deliberante o Departamento Deliberativo y al titular del Departamento Ejecutivo, que como todos ustedes bien saben, tiene el título de intendente. Por tal motivo, amén de no gozar constitucionalmente del mote de autonomía y amén de estar previstas sus competencias o su espectro de acción en la ley orgánica municipal, lo cierto es que los municipios bonaerenses, vía pretoriana, cuando digo vía pretoriana me estoy refiriendo a la jurisprudencia de la Corte, fueron progresivamente reafirmando sus competencias en el ámbito local. Competencias que desde luego, como estamos viendo, han estado continuamente, no quiero decir cercenadas, pero sí encorsetadas en distintos ordenamientos. El primero de ellos, obviamente, es la Ley Orgánica Municipal, que en virtud de lo que establece la Constitución Provincial es la que va a darle el marco de actuación que tienen los municipios. Y después, también en el ámbito municipal, tienen impacto otro tipo de normativas. Hay un trabajo muy interesante de Raúl Montero, que habrá salido hace algunos pocos años, sobre las famosas ordenanzas generales. ¿Qué ordenanzas generales ustedes recuerdan que tienen impacto a nivel municipal al día de la fecha? Por citar algunos ejemplos. La 267. La 267, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, y también la 165, en materia de obra pública. Es decir, encontramos con otra vez esta cuestión del encorsetamiento. Es decir, pretorianamente se sigue con la idea de reforzar la idea de las competencias municipales, las cuales están en cierta medida supeditadas a normas o contextos que sigue confiriendo el legislador provincial. Hay otro ejemplo también muy concreto donde se puede ver una suerte de encorsetamiento de las competencias municipales. Pensemos en una cuestión muy común y muy clásica
respecto del funcionamiento de los municipios, que es, digamos, una de las competencias icónicas que tiene cualquier municipio, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Los servicios, doctor. Los servicios municipales. Sí, no tanto. Más allá de que en materia de servicios vamos a ver ahora esto cómo lo podemos ir plasmando a nivel autonómico. Ujú. Sobre el tema tasa, Cintia, ahora posteriormente vamos a dedicarle un buen tiempo a este punto, para ver cómo impacta la noción de la autonomía en materia de poder tributario. El RAFAM, toda la norma presupuestaria. Esa es una, que te limitan, entre comillas, mucho lo que es tu autonomía de darte tu propia norma en materia organizativa. Pero vamos a una cuestión que para mí es más, digamos, clarividente del ejercicio de la actividad local, en donde esta cuestión, autonomía sí, autonomía no, o hasta dónde llega la cuestión municipal, tiene un límite. O se ve con mayor nitidez una suerte de limitación. Cuando se los diga van a decir, es eso. Por eso quiero que a ver si alguno yo pienso en la le sale. educación o en la salud, o por ahí en esas órbitas que de pronto pesa más una ordenanza, no la ordenanza municipal, sino algo a nivel provincial. En materia educativa, la provincia, en eso, la constitución de la provincia es clara respecto de las competencias de la provincia. Sin perjuicio de temas muy interesantes como es el Fondo de Infraestructura Educativo, por ejemplo, que genera muchísimas rispideces al momento de las rendiciones de cuentas con el Tribunal de Cuentas, valga la redundancia. Claro, y a nivel laboral, previsional. A nivel laboral, como vamos a ir viendo, ha sido uno de los primeros elementos a tener en cuenta o a reconsiderar las funciones del municipio, como lo vamos a ver, que es lo que pasó con el fallo Municipalidad de San Isidro. A lo que me estaba refiriendo, que nadie me lo contestó hasta el momento, es lo que ocurre en materia de ordenamiento territorial. El famoso decreto ley 8912 del 77. De los que están acá, ¿quiénes trabajan en municipios? ¿Hay alguno que trabaje, que se desempeñe en algún municipio? No, doctor. No, familiares en el municipio de San Fernando. No, era para la pregunta, pues es una cuestión que quizá puede practicar. Bueno, a ver, cada uno de ustedes debe residir en un municipio, ¿verdad? Ustedes saben lo que regula la ley 8912, ¿a qué apunta? ¿Qué es lo que regula este ordenamiento? El uso del suelo. Uso del suelo, zonificaciones, factores de ocupación. En pocas palabras, es la ley que me determina en dónde puedo realizar una actividad determinada. Es decir, acá puedo hacer mi casa o acá tengo que tener una industria. Acá puedo hacer un club de campo o acá puedo hacer una actividad económica. O sea, es una cuestión clave, como bien lo dice su palabra, para el ordenamiento local de una comunidad. Ahora bien, pensemos que una cuestión inherente a la autonomía local, ¿qué implicaría? Que yo como municipio me pueda dar mi propio código de zonificación o edificación, ¿verdad? Ahora bien, esto en la actualidad, ¿el municipio lo puede hacer solo o tiene que pasar sí o sí por el filtro de las autoridades provinciales? Les hago a ustedes esta pregunta. Debe pasar por la provincia. Exactamente. Catastro de ARBA no es el que autoriza, eso está errado.
pero inexorablemente, para que se autorice el código de zonificación, tiene que contar con un decreto del gobernador o de quien funja como titular del Poder Ejecutivo Provincial. Es decir, esta es una cuestión que obliga a reflexionar sobre los alcances que tienen hoy en día las competencias de los municipios en la provincia de Buenos Aires. Es decir, en un punto que es inherente al funcionamiento mismo del municipio, la aprobación de un nuevo ordenamiento y de una nueva zonificación va a estar supeditado a la autorización que le haga el Poder Ejecutivo Provincial. Y con esto también podemos ir, si vamos al caso de las... Bueno, Analia, ahí que estás hablando de habilitaciones industriales, también hay otro elemento no menor, respecto, por ejemplo, que se me viene a la cabeza que tiene que ver con cuestiones en donde puede verse esta tensión entre hasta dónde llegan las competencias o la pretendida autonomía municipal, que es en materia de aprobación de urbanizaciones cerradas. Todo lo inherente a la aprobación de barrios cerrados también es algo que va a pasar por el tamiz de la provincia de Buenos Aires. Y en cierta manera, lo mismo ocurre, con algunos matices diferenciales, cuando se tiene que lanzar un parque industrial, que es la ley 13.744. Ahí también se da otro supuesto donde se pregona que el municipio sea autónomo, tenga competencias, pero inexorablemente tiene que pasar por la autoridad provincial. ¿Qué es lo que tiene que pasar por el Consejo Deliberante primero, Cintia? No solamente la excepción, sino el código mismo. Pero volviendo al tema que hoy nos convoca, que es reflexionar hasta dónde llegan las competencias municipales, no va a alcanzar con que únicamente pase por el Consejo Deliberante, sino que se trata de un acto complejo. ¿Por qué motivo? Porque para su validez va a necesitar de la anuencia entre lo que estipula o lo que decide la autoridad local con lo que va a terminar decidiendo, o mejor dicho, aprobando en última instancia, la autoridad provincial. Bueno, entonces la Corte tenía razón, somos una descentralización administrativa. No, porque lo que quiero que veamos acá son las particularidades que tiene el régimen municipal bonaerense, sobre todo para lo que ustedes van a ir dando a lo largo de todo el seminario. Adelantándome un poco a la conclusión que seguramente vayamos a extraer de esta clase, lo que vamos a ver es que la labor de los municipios o las competencias van a estar siempre supeditadas al sistema o al juego del federalismo. Es decir, el municipio va a poder hacer siempre tanto y en cuanto me lo permita la nación y la provincia. Ahora, lo que conviene ir determinando, sobre todo a nivel bonaerense, es comenzar a ver hasta dónde puedo llegar a hacer de manera independiente como municipio y qué aspectos van a tener que pasar por el filtro de la provincia de Buenos Aires. Es muy buena la apreciación que me dice Negro acá en el chat sobre la cuestión hidráulica. Yo ahí les pregunto, ¿por qué piensan que en ese aspecto, en materia hidráulica, se reserva a la provincia una intervención? Es decir, como que el municipio no se puede cortar solo. ¿A qué puede obedecer? Y a las comunicaciones. ¿Comunicaciones de qué tipo? ¿Por qué comunicaciones?
no sé, se me ocurrió comunicación entre provincias o entre distintos municipios, por ahí. Cuestión hidráulica, fíjense en el chat. ¿Qué motivo? ¿Qué cuestiones pueden llegar a ocurrir si eso no está coordinado? Canales de riego, muy bien Mariela. La cuestión hidráulica en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera comenzó a, si ustedes se fijan de cuándo es la legislación, que fíjense que no por casualidad de la década del 80, obedeció en gran medida a evitar la proliferación de inundaciones que lamentablemente no cesaron de ocurrir con las consecuencias patrimoniales que le llevó a la provincia de Buenos Aires. Fíjense, por ejemplo, los casos de las lagunas encadenadas o el problema que hubo con el río Quinto en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Estas cuestiones peculiares sí, en alguna medida, obligan o han obligado a una regulación global conjunta que estuviera a cargo de la provincia de Buenos Aires. Pero a veces, sobre pretexto de decir que el agua, por ejemplo, es un recurso natural que no debería tener una mirada de un único titular, si se quiere, existen algunas regulaciones donde, nada, al día de la fecha, puede sugerirse como controvertida. ¿Qué es lo que ocurre en los municipios de la costa atlántica bonaerense? ¿Quién es el dueño de la playa? El titular. ¿Quién tiene el dominio sobre la playa? Si alguno sabe. Y esto también puede impactar en cierta manera en el régimen de la autonomía y el funcionamiento de los municipios. Sin duda, Cintia, es de dominio público, pero independientemente de que sea de dominio público, la provincia, muy bien Noelia, es de la provincia, pero la costa ¿dónde está? Al fin y al cabo. ¿En qué lugar? Si nos ponemos a pensar en finito. En el municipio. ¿Y esto a qué conlleva? A que las competencias de los municipios sobre estos sectores costeros estén ceñidas o circunscriptas o atadas a un convenio que celebra el municipio con la provincia de Buenos Aires para la explotación de esos espacios. Esto se da en lugares icónicos como General Pueyrredón, Pinamar, Villa Gesell, Montehermoso. Es decir, están los municipios, pero el lugar costero, el dominio le compete a la provincia. Aspecto que, por ejemplo, de la Constitución no surge como tal, por ejemplo. Exactamente, Noelia, lo que vos citás en el chat. Es por eso que el municipio, en esos aspectos, está fuertemente delimitado por esos convenios que ha celebrado oportunamente con la provincia para la explotación de esos espacios. Entonces, otra vez volvemos a este punto de juego, decir, bueno, quiero la autonomía, pero cuando comienzo a indagar en la normativa provincial, veo que, más allá de pregonar por la autonomía, sigo encontrando estos tamices y estas limitaciones. Vamos a otros ejemplos. Cuando ustedes se ponen a ver la ley orgánica municipal, ustedes van a ver que entre las competencias de los consejos deliberantes se van a encontrar de que toda enajenación que haga el municipio tiene que pasar por el consejo deliberante. Esto van a ver que se establece a partir del artículo 159 de la Ley Orgánica Municipal. Y acá,
si alguno de ustedes ha reparado en el análisis de la ley orgánica municipal, puede reparar que si el municipio quisiera vender, por ejemplo, el Palacio Municipal, venta que debería estar sujeta primero a una desafectación, es decir, considerar que la misma no es un bien de dominio público, porque recién ahí el bien podría estar en el comercio. La ley orgánica municipal dice que esta enajenación únicamente va a poder ser realizada con autorización de la legislatura. Y cuando hablamos de legislatura, ¿a qué me estoy refiriendo? Al Consejo Deliberante. No, a la provincia, porque la palabra legislatura es la que utiliza la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Ven? Acá encontramos otro aspecto bastante llamativo. Es decir, ¿cómo puede ser que yo como municipio no tengo la posibilidad de disponer de mi propio patrimonio? Lo mismo ocurre con otra disposición que hay, por ejemplo, en la ley 8912. La ley 8912 tiene un artículo que es el 60, en la cual, esto es muy importante, sobre todo para aquellos que trabajan en municipios, que las plazas no pueden ser desafectadas por el municipio. Es decir, una plaza que está ubicada en un municipio no la pueden desafectar. Es algo que tiene que pasar por el tamiz de la legislatura provincial. Algo también, si se quiere, llamativo y que genere una tensión con la actividad propia de los municipios. Y yendo a esta gama de ejemplos, también nos vamos a encontrar con otro aspecto que nos sigue hablando de estas vicisitudes que podemos encontrar sobre las competencias y la autonomía sí o autonomía no de los municipios, que es la cuestión expropiatoria. ¿Ustedes qué opinan? ¿Un municipio puede per se realizar una expropiación, es decir, declarar un bien de utilidad pública, expropiarlo y convertirlo en una calle, en una escuela, en un hospital? Y no, si no puede disponer de su patrimonio, no creo que va a hacer. Bueno, Alejandra, tu lógica no es tan tomada de los pelos, por así decirlo. ¿Por qué motivo? Porque tu posición, en cierta manera, es la postura que adopta la jurisprudencia de la Cámara de Mar del Plata, en la cual sostiene que como no se encuentra expresamente establecida esta cuestión en la ley orgánica municipal, aunque sí desde mi óptica lo hace, el municipio se encuentra vedado de declarar la utilidad pública de un bien. ¿Y esto a qué conllevado? Esta posición que de alguna manera explica Alejandra, que cuando se quiere expropiar un bien a nivel municipal, lo expropia la provincia y se pone o se determina que el sujeto expropiante va a ser el municipio y que el pago de la indemnización va a estar a cargo del municipio. Esto ha sido una práctica muy común y muy divulgada a nivel provincial. Pero si lo vemos o lo examinamos desde el punto de vista de la autonomía municipal o de la extensión de las competencias municipales, ¿a ustedes esto no les daría ruido? Es muy interesante lo que está poniendo Julieta en el chat, por ejemplo. Si consideramos esta cuestión desde la perspectiva autonómica y desde la perspectiva de las competencias que hacen a la esencia del municipio, un municipio no debería tener la potestad de poder expropiar un bien que esté dentro de su territorio. Debería. Bueno, sobre esta cuestión,
si cambiamos de fuero, por ejemplo, no de fuero, si nos vamos más hacia el norte, si se quiere, la Cámara de San Martín ha convalidado la potestad expropiatoria de los municipios. Es decir, mediante una ordenanza, que como bien sería Ana Julieta, es una ley en sentido material y formal, artículo 77 de la ley orgánica, que Diego hace una miradita, porque Diego ha escrito muchísimo sobre ese tema, sobre la naturaleza de las ordenanzas y su impugnación, que les recomiendo su lectura, porque ha sido un tratamiento muy, muy interesante que le ha dado Diego desde el primer momento. Si nos ceñimos a esa modificación que ha hecho la ley 13.001 sobre la ley orgánica municipal, ¿por qué no podemos entender que el municipio puede avanzar y declarar de utilidad pública un bien? Porque de lo contrario, si nosotros cercenamos esta cuestión, estamos yendo, digamos, al corazón de la autonomía que nosotros pretendemos irrogarle al municipio. Como intenté desplegar en algunos de estos ejemplos, estas cuestiones que en algún caso aparecen como menores o que a veces pueden pasar desapercibidas, son las que nos permiten comenzar a adentrarnos a explicar por qué tenemos que pensar o no en la autonomía del municipio. Doctor, usted dijo si no nos hacía ruido eso de que la provincia autorice y diga que el expropiador es el municipio y el que va a pagar la indemnización. ¿Por qué ruido? O sea, ¿qué es lo que tenemos que ver ahí? No, en el sentido siguiente, Alejandra, vos pensás que esta práctica que yo te estaba comentando, no a vos, sino a todo el auditorio, ¿qué implica? Que el municipio está como reconociendo que no tiene esa competencia, entonces lo que terminaba ocurriendo es que a través del diputado que tenga el municipio en la legislatura o del senador, este diputado o senador promuevan una ley de declaración de utilidad pública, y lo que hace esa ley declarativa de utilidad pública hace que la provincia no tenga nada que ver, que sea el municipio el que tenga que tener a cargo la expropiación, y segundo, que sea el que lo pague. Y este tema ha generado inclusive a cuestiones que han sido en la práctica hasta engorrosas. ¿Por qué motivo? Si bien esto escapa un poco al seminario y al seminario en general, no sé si ustedes recuerdan que la expropiación tiene un instituto que es el abandono. Es decir, desde la declaración de utilidad pública, el sujeto que fue declarado como expropiante tiene un tiempo determinado, según la ley 5708, para promover la demanda de expropiación directa, que si el bien está individualizado son 5 años. Bueno, ha pasado muchas veces que los municipios se han, no sé si decir olvidado, pero dejado estar y no han promovido los juicios de expropiación directa. Entonces, si tu bien fue declarado de utilidad pública, Alejandra, yo te podría invocar el abandono y con eso evitar la pretensión expropiatoria. ¿Y todo esto por qué viene? Porque muchas veces el municipio, al sentirse que no es parte, que no lo pudo hacer, es como que es algo que no lo tienen en mente, en la cabeza. Claro, entiendo. Por eso es que yo les intenté traer a colación un poco este tema para que, sobre todo, para bajar un poco al llano, a la práctica, el tema de la autonomía. Porque lo que yo veo que con la autonomía municipal, que se mencionan muy lindas palabras desde lo teórico, sobre todo con las enseñanzas de los fallos o de la doctrina, pero que a veces es un tema que cuesta bajar o canalizarlo a lo mundano, a lo simple. Que esto es un poco algo sobre lo cual vamos a ir tallando en el segundo segmento de la clase cuando veamos un poco la jurisprudencia, para que vean por qué es importante saber si el municipio es o no autónomo. Un párrafo aparte le vamos a dedicar después a dos cuestiones que hoy en día pueden tener mucha incidencia desde lo práctico, que es ver
cómo el municipio se puede considerar autónomo desde el punto de vista de la emisión de normas en materia de contrataciones, y la segunda, más polémica, porque es una temática que se ha comenzado a instalar en los medios de comunicación y en la opinión pública, que es en materia electoral. Creo que muchos de ustedes, de los que están acá, han escuchado hablar de la ficha o la foja limpia, ¿verdad? ¿Lo escucharon hablar en los últimos tiempos? Sí, el municipio de San Isidro sacó por decreto la ficha limpia. No sé si se enteraron. Bueno, Habría que ver la legalidad de ese decreto, ¿no? Más allá de la, exactamente. Más allá de la buena intención. Yo creo que más allá de la buena intención es que tiene que haber, que no sean cuestiones de oportunismo, ¿no? Simplemente. No hay que haber cuestión de oportunismo, y con otra cosa no menor, Diego, que esto sí es muy importante. Lo delicado que es todo lo inherente a la cuestión electoral, porque está en juego ni más ni menos que el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Y por algo, todos los regímenes occidentales, por así decirlo, ponen énfasis en que la cuestión electoral o de partidos políticos son cuestiones que tienen que salir con un consenso importante de todas las fuerzas para garantizar un funcionamiento ecuánime y acorde para no deformar las democracias. Si no, fíjense las limitaciones que hay en la Constitución Nacional sobre, por ejemplo, el ejercicio de decretos de necesidad de urgencia. Ahora bien, ahora quizá después en un rato, cuando sigamos viendo esta cuestión del complejo o de determinar hasta dónde considerar autónoma a los municipios de la provincia, cómo esto puede replicarse en este tema que es muy actual. Siguiendo con este derrotero y dejando de lado estos ejemplos que espero que les hayan servido para ponernos un poco más en contexto, vamos a una cuestión fáctica que es sobre la cual se apontoca la mayor crítica que hoy en día tiene el sistema municipal bonaerense, que es una crítica que no reviste mayor análisis. Ustedes se ponen a pensar, año 1994, aparece el artículo 123, artículo que, por lo que tengo entendido, ya lo han examinado en las clases anteriores, y en el mismo año ha habido una reforma de la Constitución en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hubo una ley que fue la que declaró la necesidad de reforma, que era la ley 11.488, en la cual se establecía entre los puntos de reforma al régimen municipal, y no quiero decir misteriosamente, porque obedeció una cuestión política muy puntual de ese momento, la cuestión municipal, la que hoy en día está en el artículo 192 de esta bella Constitución, continúa intacta. Es decir, la Constitución del año 94 estableció los parámetros de la autonomía que la Corte había sentado en Rivademar, en Municipalidad de Rosario contra La Plata y en Promenade, pero misteriosamente la provincia de Buenos Aires omitió cualquier referencia sobre este punto. Es acá donde viene o donde comienza a advertirse el fondo del problema. Es decir, este impacto que ha tenido la Constitución de la Nación, ¿cómo se propaga hacia la actividad y hacia el día a día de los municipios? Como dije anteriormente, esto tuvo, si se quiere, un flashback en el sentido de que la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de la provincia nunca había considerado al municipio como una entidad descentralizada. Es decir, siempre la jurisprudencia de la Suprema Corte
le había dado una entidad importante a la competencia municipal, principalmente en aspectos vinculados a la policía urbanística y, como vamos a ir posteriormente desarrollando, en materia impositiva, en materia de tasas. Con un dato no menor, la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, Suprema Corte, es una jurisprudencia más restrictiva a los derechos del contribuyente, es decir, menos gravosa que el criterio que tiene la Corte Suprema de la Nación, principalmente por el afán o el hecho de dotar de mayor autonomía económico-financiera al municipio. Es decir, que muchas veces cuando ha fallado, y esto se ve mucho en los fallos de la Suprema Corte, se está pensando en cierta manera en qué pasaría si yo le fallo al contra al municipio. ¿Cómo impacto en el sostenimiento económico del mismo? Por lo tanto, esta cuestión de la autonomía, que es reivindicada con la Constitución del 94, era una cuestión, un elemento que ya la jurisprudencia bonaerense tenía mucho en consideración al momento de considerar en sí la figura del municipio. Ahora bien, este desfasaje que hay respecto a la naturaleza de los municipios también obliga a pensar cómo funciona, cómo se construye la autonomía y cómo podría bajar a la provincia de Buenos Aires. En esto, ustedes tienen que considerar algunos datos numéricos, si se quiere, que son importantes sobre todo para pensar el futuro o lo que puede ser la autonomía en el ámbito bonaerense. Supongo que en las clases anteriores ustedes vieron que la autonomía municipal no es una cuestión lineal. Es decir, que las funciones o las competencias de los municipios se van a examinar en función de, por ejemplo, el tipo de municipio, si es urbano o rural, la cantidad de población, el alcance de los servicios, etc. ¿Eso lo vieron, por lo menos al pasar? ¿Sí o no? No, ¿Vieron yo no ese? estuve en la clase pasada, no sé. ¿Cómo? No, digo, disculpen, yo no estuve en la clase pasada, no sé. No, le en puedo las contestar. anteriores, en el sentido de que uno va al 123 de la Constitución y nos habla que es una autonomía de carácter institucional, político, económico, político y financiero. Es decir, esos son los grandes lineamientos que tiene la autonomía. Ahora bien, la pregunta es, ¿todo municipio inexorablemente debe ser autónomo? Esto no es así. ¿Por qué? Pues a nivel de derecho público comparado, lo que ustedes van a ver es que no todos los municipios son autónomos, sino que los municipios van a gozar de autonomía cuando cumplen ciertas condiciones o características que impone la Constitución o la legislatura de esas provincias. No sé si escucharon en algún momento hablar de municipios de primera, segunda o tercera categoría, por ejemplo. No, ¿Sí o pero me no? imagino que debe tener que ver con la cantidad de habitantes, con las instituciones que tengan el Exactamente. municipio, Está anclado a bomberos, a la cantidad de habitantes y aquellos municipios que adquieren esa cantidad de habitantes son los que van a poder erigirse como municipios de primera categoría y con ello lograr una autonomía plena. Por eso es muy importante lo que va a pasar mañana. ¿Por qué motivo?
Sí, porque según la cantidad de habitantes va a ser de primera o de segunda categoría. Exactamente, porque puede llegar a haber un cambio, una mutación en la conformación política de muchos municipios. No de acá de la provincia de Buenos Aires, pero sí del país. Es uno de los tantos aspectos por los cuales es muy importante el censo. Que recuerden que el primero que pensó el censo, que como una necesidad para un país ordenado, fue Sarmiento. La recepción de fondos va atada más que a la población, puede ir por una parte, pero también a cómo se rijan las leyes de coparticipación, tanto nacional como provincial. Muy bien, Roberto, con el tema de la cantidad de concejales. Muy buen dato también ese, porque es otro elemento de gran importancia para la conformación, sobre todo política, de aquellos municipios intermedios o medianos. Volviendo al hilo de lo que estábamos intentando abordar, siguiendo con estas cuestiones de vicisitudes de la autonomía y de las funciones municipales, debemos recordar también cuál es el sistema que ha adoptado la provincia de Buenos Aires respecto a cómo se organizan los municipios. No sé si ustedes vieron esto en las clases anteriores, de que el sistema en la provincia de Buenos Aires es un sistema de municipio-partido. ¿Por qué es un sistema de municipio-partido? ¿Qué características tiene? ¿O por qué se denomina así? ¿Alguno sabe o recuerda? Es un poco hasta de sentido común. No sé, está dividido, son partidos. No está bien lo de los departamentos, sí me quedo con lo que dice Mariano, que es la cuestión territorial. Es decir, la provincia es la que determina el límite que tiene cada municipio. Es una cuestión meramente territorial. Yo como provincia determino que el límite de Carmen de Patagones termina con el de Villarino, o el límite de Vicente López termina con el de San Isidro. Y esto engendra una cuestión también muy interesante, que es el modo bajo el cual se crean los municipios en la provincia de Buenos Aires. Se crean o muchas veces se dividen. ¿Esto que obedece a una cuestión política o a una cuestión sociológica? En esto hay un trabajo muy interesante de RECA, donde se explica este fenómeno en la provincia de Buenos Aires, en donde vamos a ver que en muchas ocasiones lo que ha motivado a la creación de los partidos, creación o mejor dicho división, no ha sido una cuestión netamente sociológica, sino que ha sido una cuestión muchas veces de tipo político. Esta cuestión del municipio partido se da únicamente en la provincia de Buenos Aires, porque en las restantes provincias del país se tiene otra lógica al momento de conceptualizar el municipio. Al municipio se lo asocia con el concepto de ciudad. Y como ustedes pueden ver en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿qué peculiaridad hay? Sobre todo existe en los municipios, si se quiere, más grandes o más populosos. O inclusive no tanto, en municipios que por su extensión territorial hasta tienen distintos aglomerados dentro de su mismo territorio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué fenómeno se da? Para que haya una delegación, ¿qué es necesario que haya, Cintia? Pues está bien tu palabra y esto lo vamos a utilizar con otra cuestión que vamos a ir viendo. Muy bien, el tema de la cabeza de partido. Y si hay cabeza de partido, ¿qué estamos presuponiendo que hay? Más que
Localidades, ciudades, muy bien Giselle, muy bien Gisela. Localidades que otra vez volvemos al tema de la cuestión de la atención o hasta dónde llegan mis competencias, que es una cuestión que también está regulada por la provincia de Buenos Aires. No sé si conocían la ley 10.806, que es la ley de creación de ciudades. Esta ley también le termina dando importancia a lo que va a pasar mañana con el censo. ¿Por qué motivo? Porque muchos poblados, si superan, por ejemplo, los 10.000 habitantes, van a decir, bueno, hola, quiero ser una localidad, quiero tener una dependencia de policía, un hospital, etcétera, para tener esa condición. Esta cuestión que se da con estas particularidades en el ámbito bonaerense, genera que en un mismo municipio, como es La Matanza, que es el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires, haya localidades como por ejemplo La Ferrere, en la cual hay aproximadamente 300.000 personas. Y acá comienzan algunas vicisitudes. ¿Qué tipo de representación va a tener la persona que vive en esa localidad? Si, por ejemplo, no tiene ningún concejal que directamente la represente. ¿De qué manera se da el funcionamiento de las delegaciones? Que las delegaciones pertenecen siempre al mismo representante, son del mismo color político que aquel que ganó el departamento ejecutivo. Sí, Romina, sé que tiene un delegado, pero la pregunta es, ¿ese delegado, en términos, si se quiere, puristas, alcanzaría para que pueda canalizar las inquietudes que tienen ese gran conglomerado de personas que habitan en esa localidad? Y no, tendrían que hacer una nueva localidad, dividirlo. ¿Dividir en un nuevo partido? Bueno, estas son un poco de las cuestiones que engendran o que conviene examinar cuando comenzamos a reflexionar sobre la autonomía a nivel bonaerense. Y fíjense también en términos numéricos o de datos, algunas de las grandes diferencias o asimetrías que hay en la provincia de Buenos Aires, en donde el municipio más grande es el de Carmen de Patagones, que tiene aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados, con el más chico que es Vicente López, que tiene 33 kilómetros cuadrados nada más, y en donde hay municipios partidos donde la densidad de población es de 1 habitante por kilómetro cuadrado, como es el caso de Pila, o hay municipios donde, por lo menos en el censo del año 2010, no llegaban a los 2.000 habitantes, como es Tordillo. Y dentro de esta provincia de Buenos Aires nos encontramos con un monstruo como es La Matanza, que tiene casi 3 millones de habitantes, o un municipio como Lanús, que tiene una densidad poblacional de casi 10.000 personas por kilómetro cuadrado. O sea, es una provincia para pensar, si vamos a comparar la cuestión de las categorías, cómo esto se englobaría en términos prácticos, en términos concretos. Como bien menciona Nerina, Lezama es el último caso de creación de un municipio, que hace que en la actualidad la provincia de Buenos Aires cuente con 135 partidos. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? Sí, lo de la ficha limpia, que yo sé que fue un comentario. No, pero esto lo vamos a... Quiero que avancemos con la jurisprudencia que ahora les voy a mencionar, así terminamos, así ustedes van a hacer una reflexión de a ver si la cuestión de la ficha limpia podría ingresar o no dentro de los contornos de la autonomía. Acá pudieron o llegaron a repasar la jurisprudencia actual de la Corte Suprema sobre la extensión de la autonomía, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Mencionaron la doctrina, por ejemplo, de los fallos Municipalidad de la Banda, lo que se expidió la Corte el año pasado en el caso ESO contra Quilmes y Gasnor. ¿Vieron esos fallos o se los mencionaron al pasar? Ponce del año 2005, Municipalidad de La Plata del año 2002. Sí, algunos de ellos se mencionaron. Perfecto. No, yo esto para no, sobre todo para no ser reiterativo, porque generalmente, o sobre todo en el hilo de fallos que son Municipalidad de La Plata, que es del año 2002, Intendente de la Capital del año 2016, Municipalidad de la Banda del año 2018, se puso especial énfasis cuando se habla de cuestiones de autonomía municipal en la cuestión económica. Es decir, un municipio no puede considerarse autónomo si no goza de la suficiente espalda para poder darse su propia capacidad económico, administrativa y financiera. Que, sobre todo en los últimos dos casos, eran cuestiones que tenían que ver con una trama metajurídica. Cuando digo metajurídica me estoy hablando de una cuestión política que implicaba algunas tensiones en materia de coparticipación. Es decir, si yo como Estado provincial te quiero retasear el fondo de coparticipación, este es un elemento que va a hacer que a mí se me resienta la autonomía y que en términos procesales, y esto es muy importante para la mayoría de nosotros que somos abogados, es una cuestión determinante. ¿Por qué motivo? Porque si esta cuestión se ve involucrada, se ve afectada, esto puede generar una cuestión federal. ¿Y qué efecto tiene que se pueda generar una cuestión federal? ¿A qué efectos de tipo práctico procesales? Les pregunto. ¿Alguno sabe o intuye? Exactamente, muy bien Alejandra, la posibilidad de poder abrir el recurso extraordinario. Y este es un aspecto muy interesante porque lo menciona de manera expresa la Corte en un fallo que ahora vamos a mencionar, que es el de Municipalidad de Castelli. Y es, como se ve en todos estos fallos que llegaron a la Corte, lo que ha hecho que el máximo tribunal se involucre en analizar una cuestión que a priori debería ser de derecho público local. Teniendo en cuenta este norte, es decir, estos contornos de la autonomía en el plano económico-financiero, que como última experiencia, o si se quiere, se vierten en el fallo ESO contra Quilmes y Gasnor, donde al aludir al poder tributario municipal se alude al derecho a la subsistencia y a los medios que tiene el municipio. Es decir, hay un reconocimiento muy contundente del poder tributario municipal. Lo que tenemos que comenzar a ver es cómo esta cuestión es trasladada al ámbito municipal bonaerense, que es lo que nos va a comenzar a interesar ver con mayor énfasis. Por una cuestión que para mí ni siquiera es azarosa, que puede ser hasta de alguna manera sugestiva. El primer precedente donde comienza a enmarcarse en cierto modo la problemática que vimos respecto a este desfasaje que hay entre lo que dice el constituyente provincial con lo que dice el constituyente nacional,
Se da en la causa Municipalidad de San Isidro, que es del año 2014. Y acá yo les hago una pregunta. ¿Cuál era el contexto del fallo Rivademar? ¿Lo vieron acá el fallo? Entiendo que sí. Para establecer, si se quiere, alguna especie de paralelismo. ¿En qué versaba lo que se había resuelto o el tema decidendum en la causa Rivademar? La señora que era pianista en la Municipalidad de Rosario. ¿Qué era lo que se estaba discutiendo? ¿Alguno se acuerda? Exactamente. Personal municipal. Si vamos a personal municipal, ¿a qué me estoy refiriendo técnicamente? ¿A qué cuestión? Más que designación, quiero más precisiones. Estamos acá para buscar mayor conocimiento, para precisar. Si estamos hablando de pase permanente, ¿de qué estamos hablando? ¿De una relación de qué tipo? Laboral. Empleo público. Muy bien, Noelia. Y acá sobreviene lo siguiente. ¿De qué manera yo me puedo considerar autónomo si no tengo el pleno manejo de mi personal? Ustedes díganme de qué manera yo me puedo considerar autónomo si no puedo manejar mi propio personal y lo que es mejor. No puedo darme mis propias reglas para administrar mi personal. Díganme, ¿eso contraría o estaría yendo en contra o no de la autonomía que pregonan, en este caso, la Constitución Nacional y o la Constitución Provincial y o la normativa vigente sobre la materia? Bueno, Lucas, la frase que vos bien ahí mencionas es un poco la razón de ser de los sucesivos reclamos que se fueron haciendo en la provincia de Buenos Aires sobre una ley que, ¿cuál era? La ley 11.757. Esta ley que regulaba, haciendo un poco de revisionismo histórico, exactamente, el Estatuto del Empleo Público Municipal. ¿Con qué peculiaridad? ¿Qué incidencia tenía el municipio en la regulación de esta relación de empleo? Bajo la ley 11.757. Les pregunto. ¿Alguno se acuerda, ha trabajado sobre los puntos de esta ley? Bueno, teniendo en cuenta el silencio reinante, no preveía la posibilidad de que esta cuestión sea regulada por el municipio, que era principalmente el mayor interesado por regular esta cuestión. Primero porque es el que le paga y segundo por una cuestión de que si vos sos el que tenés a cargo esas personas, también sería lo lógico que vos tuvieras a cargo el modo en el cual vos lo organizás y demás. Sobre ese punto inmediatamente vamos a seguir, Noelia, porque eso es como termina el corolario de este tema. En este contexto se da lo que se resolvió en la Corte, en la Suprema Corte de la provincia,
en agosto de 2014 en la causa Municipalidad de San Isidro y 2021, en donde la Corte, a los efectos de declarar la inconstitucionalidad de la ley 11.757, ¿en qué se apontoca y en qué se basa? En la naturaleza que tienen los municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de este precedente, que es un precedente largo, extenso, pero que si ustedes quieren entender esta temática es de insoslayable lectura, comienza a partir de este precedente a penetrar las ideas y los contornos y las nociones del 123, es decir, la autonomía institucional, política, administrativa y económico-financiera en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el hecho de que haya un atraso, un anacronismo de la Constitución provincial respecto al régimen municipal no impide la aplicación, si se quiere, directa de los preceptos autonómicos que establece el artículo 123 de la Constitución Nacional. Esto es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque yo, al momento de diseñar los contornos competenciales, no voy a poder decir, bueno, pero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la autonomía no rige porque no está en la Constitución. Error. A partir de este precedente, y en los que sucesivamente vamos a ir mencionando, comienza a penetrar esta idea de la autonomía que apunta a dotar una mayor gama de funciones a los municipios bonaerenses. Gamas de funciones que van a tener esta cuestión o estas tensiones que fuimos describiendo en el primer segmento de la clase. Esta declaración de inconstitucionalidad, ¿en qué decantó? En términos prácticos. ¿Qué fue lo que determinó? Que alguien lo mencionó por acá. ¿Alguno sabe? Alguien lo mencionó por acá, mencionó hasta la palabra. Hoy en día, ¿cuál es el régimen de empleo público municipal? ¿Y por qué se piensan que aparece la ley 14.656? Ahí está. Ahí está. ¿Sabían este cuentito? ¿De que había sido declarada inconstitucional la norma? ¿Sí o no? Bueno, por lo menos aprendieron algo en mi clase. Ya me voy contento, por así decirlo. El corolario de la declaración de inconstitucionalidad de esta norma da lugar a la aparición de la ley 14.656, que no estuvo exenta de problemáticas en cuanto a su funcionamiento, por el hecho de que su decreto reglamentario también posteriormente fue declarado inconstitucional, pero en el contorno de esta norma se prevé una participación mayor del municipio, con la incorporación de un tema no menor, como son las convenciones colectivas de trabajo a nivel local. Por tal motivo, en materia de empleo público, se da otro fallo también importante, que viene a complementar la idea de lo que se sentó en el caso Municipalidad de San Isidro, que es FESIMUBO, es decir, la Federación de Sindicatos Municipales. En un fallo del 27 de junio del año 2018, también se volvió a la idea de resaltar la autonomía de los municipios bajo una idea de coordinación armónica entre las competencias provinciales y también nacionales.
Es decir, en un principio vemos cómo la cuestión de empleo, que es una cuestión de tinte administrativa, es la que comenzó a perfilar hoy en día lo que sería el rasgo autonómico que tiene el municipio bonaerense, a pesar de la falta de actualización del texto constitucional sobre esta temática. Sin lugar a duda, desde mi óptica, claro está, el tema que da más tela para cortar a nivel de autonomía, dejando para el final el tema de la cuestión institucional con el tema de foja limpia, que es el tema que quizá hoy en día está más en boca de todos, o de por lo menos los que consumen lectura política, es el tema de la cuestión económico-financiera. Diego, una pregunta, ¿acá yo les puedo dejar material para leer? ¿Tienen algún link, algo de eso? Sí, claro, lo puedes dejar en el mismo chat. Listo. No, yo después te preparo unos artículos míos y sobre todo algunos fallos que son los que menciono acá para que los tengan acá los colegas del curso. ¿Cómo no? Lo enviamos desde la coordinación. Gracias. Excelente. No, así digamos, todo lo que voy diciendo después lo pueden corroborar o lo pueden repasar posteriormente. Es un poco la idea. Gracias. Nada, como les decía, la cuestión que se da, o la mayor preocupación, es en materia económico-financiera. Y cuando estoy hablando de cuestión económico-financiera, estamos hablando directamente es hasta dónde llega o hasta dónde se extiende el poder tributario municipal. En este orden de ideas, como se los mencioné anteriormente, ha habido un criterio bastante laxo en torno a la legitimidad de las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires. En eso concuerdo, Cintia, pero ese ya es un problema más del país que otra cosa. Porque el problema que termina teniendo el municipio, ¿cuál es? Al municipio cada vez le delegan más cosas y cada vez tiene menos presupuesto. Y el problema que hay en Argentina es que la tributación viene más de arriba que de abajo. Le voy a dar algunos números. Perdón que hoy esté insistente con el tema numérico, pero a veces es importante para comprender la dimensión de los problemas. En Argentina, únicamente el 2% de la recaudación tributaria proviene de impuestos municipales. Cuando en otros lugares del mundo este número es ostensiblemente superior. En Estados Unidos, por ejemplo, es del 15% y en países como Suiza o Suecia es del 24% o del 35%. Esto, ¿qué te da la pauta? De que yo dependo siempre de papá Estado Argentina para que comience a fluir la coparticipación y que esa coparticipación permita, desde un punto de vista filantrópico, reducir las asimetrías que hay entre los distintos integrantes a nivel federal e intrafederal. Es acá donde viene, que esto es un lugar, esto da para muchísimo debate, cómo sería la cuestión de la concertación, que sería lo que habría que procurar y realmente afincar en Argentina. No entiendo la pregunta que me hacen en el chat. Si se quieren desmutear, desmutéense y háganme la pregunta, porque así como está no la entiendo. Bueno, si no desmutean ni la pregunta, yo sigo. Siga, doctor, no tenía importancia. Si se refiere a lo que yo comenté. No, para mí tienen importancia las preguntas que hacen. Lo que pasa es que necesito entenderlas para poder responderlas.
Bueno, Así de no sé simple. si se refiere a lo que yo dije de la presión, digo, con la coparticipación también es una manera de presionar tanto la provincia como el municipio. Bueno, es que la coparticipación apuntaría a que el circuito o la liquidez de lo que se vaya distribuyendo sea en cierta manera automático. Y se sabe que eso, por diversas razones, no lo es. Una puede ser por cuestiones de recaudación y otra por cuestiones netamente de tipo político. Y todo esto llega ¿a qué? A la necesidad de ir y en cierta forma besar el anillo para poder obtener financiamiento. Es acá donde viene, digamos, todo lo podrido en cierta forma que tiene el sistema. Y que esto Claro. no genera un problema de tipo político, sino que termina generando un problema a la población en su conjunto. Por algo Argentina lamentablemente no funciona bien. Es así. Que después nosotros, capacitándonos o estando en todos estos tipos de encuentros, querramos buscar una solución es distinto. Que es un poco para lo que tenemos que apuntar, por lo menos, o al menos lo que yo el día de mañana quiero o pretendo. Más allá de estas reflexiones, volvamos un poco más a la cuestión autonomía económico-financiera y poder tributario. Que, como les mencionaba, es uno de los temas bajo los cuales, sobre todo la jurisprudencia de la Corte, ha hecho más énfasis a la hora de reivindicar el carácter autonómico que tienen los municipios de la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio del atraso de la normativa vigente en la materia. El primer aspecto se ve, como yo se los estaba mencionando, en la laxitud que ha tenido históricamente la Suprema Corte en interpretar los contornos de las tasas municipales que en muchos casos tienen hechos imponibles que son muy laxos, en los cuales no es preciso determinar un servicio divisible, y sobre todo, y esto es donde ha hecho más énfasis la Suprema Corte, es en la cuestión de la afectación, es decir, si aquello que recaudo en concepto de tasa va efectivamente dirigido a la prestación de ese servicio. Que este es un aspecto central, sobre todo cuando se discute una tasa, y que reiteradamente la Suprema Corte ha sostenido que esta cuestión no es tan lineal en el funcionamiento de los municipios bonaerenses, lo cual ha abierto paso a dosificar las potestades tributarias que han tenido las municipalidades. Y acá viene una cuestión muy importante que se ha dado o que se ha venido consolidando en los últimos precedentes de la Corte Suprema de la Nación, con algunos precedentes que había sentado la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Como se los mencionara al pasar, y seguramente se los han mencionado en las clases anteriores, hubo dos sentencias de la Corte Suprema muy importantes, que han sido el caso ESO contra Municipal de Quilmes y Gas Nor contra Municipalidad de La Banda, en donde se ve de manera muy nítida la mano de Rosati, porque si ustedes ven el fallo y leen el tratado de Rosati van a ver que es más o menos prácticamente lo mismo, en donde se reivindica el poder tributario municipal como una suerte de derecho a la subsistencia, el derecho a los medios. Yo no le puedo cercenar ese poder municipal al municipio porque si no, lo fundo. No puedo estar hablando de autonomía. Ahora bien, ¿cuáles son esos límites? Esos límites van a estar dados por el propio juego armónico que hay en la Constitución Nacional. Es decir, yo como municipio no puedo imponer un derecho de importación o exportación. Esa competencia, ¿quién la tiene? La provincia. No, por favor, no digas eso. Nación, perdón. Nación. No, perdón, no quise ser mal, no, fue un chiste. No perdón. lo tomes a mal, por automático. favor.
No, porque capaz que sonó mal, no quise ser así. Impuestos directos son por regla de la provincia, por ende yo no los podría poner. Yo como municipio tampoco en principio puedo poner alguna limitación de aduana interior, que son el artículo 9, 10 y 11 de la Constitución, que es una cuestión a la cual Argentina, para constituirse como tal, estuvo sujeta a muchísimas discusiones. Bueno, en esos contornos es donde se comienza a aplatar la autonomía económico-financiera tributaria de los municipios, que es una cuestión que ha sido reconocida por la propia Constitución. ¿Algunos se acuerdan lo que dice el artículo 75, inciso 30 de la Constitución? Que habla del poder concurrente de policía y de tributación en los establecimientos de utilidad nacional. Por ejemplo, una ruta, una autovía, un aeropuerto, una universidad. Bajo estos contornos es donde comienza a reflexionarse sobre el poder municipal y donde se comienza a examinar su legitimidad. De manera casi coetánea, y en algunos casos de manera anterior, la Corte, en este caso no nacional, sino la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso ESO contra la Municipalidad de La Matanza, que tiene una suerte de analogía en lo que se estaba discutiendo con lo que se discutió en el caso ESO contra Quilmes. Fíjense que eso estaba bastante insistente con objetar que para la tasa de seguridad e higiene se quería negar a que se le compute a los efectos de la capacidad contributiva su recaudación en materia de ingresos brutos. La Suprema Corte, para legitimar el accionar del municipio de La Matanza, alude de manera directa al artículo 123 de la Constitución Nacional. Es decir, yo, como jurisprudencia, como organismo del Poder Judicial, estoy yendo directamente a esa norma de la Constitución para asentar el poder tributario local. Poder tributario local que hoy en día, si ustedes van a la ley orgánica municipal, les pido que lean el último inciso del artículo 226, si lo tienen a mano. Texto actualizado, obviamente. ¿Lo vieron o no? Bueno, si no lo tienen o no tienen acceso, la importancia que tiene ese inciso, que fue añadido por otra ley, que es la ley 14.449, que es la ley de hábitat, es reivindicar la extensión o la actitud del poder tributario municipal, en la cual hay una amplitud sobre el tipo de recursos que pueden ingresar al municipio, es decir, lo que puede gravar. Es decir, esta cuestión, que si bien habrá de ser interpretada con los principios de tributación provincial y federal, de alguna manera reivindica y legitima el poder de tributación que van a tener los municipios bonaerenses. Muchas gracias, Nerina, por el aporte en el chat. Por lo tanto, a modo de conclusión, lo que podemos determinar es que la pretendida autonomía municipal, amén de no estar reconocida expresamente, juega como una especie de comodín a los efectos de sustentar la aplicación o la creación de tasas. Desde luego, esta suerte de posibilidad que se ve reforzada al considerar ultraactivamente al municipio bonaerense como autónomo, no puede prescindir
del cumplimiento de los principios básicos en materia de tributación, sobre todo en materia de tasas. Es decir, yo no puedo cobrar una tasa si no presto un servicio. No puedo cobrar una tasa que sea confiscatoria o desproporcionada. Eso, por más allá de que yo pueda sustentar mi poder de tributario en la autonomía, eso jamás lo va a convalidar. Lo que sí va a convalidar es el ejercicio de la posibilidad que yo tengo como municipio de ejercer ese poder tributario. La otra perspectiva o variante que tiene esta suerte de autonomía municipal en el plano económico-financiero puede estar dada en justificar la legitimación de los cuerpos municipales en casos de una incidencia institucional muy marcada que pueden a su vez conllevar en un impacto de tipo patrimonial al municipio. El ejemplo más claro de esta jurisprudencia es la que se dio el 27 de noviembre de 2019 en el caso intendente de la Municipalidad de General San Martín. Si bien este fallo fue bastante tratado, porque en el marco de ese fallo se trató la legitimación procesal del defensor del pueblo, en esta sentencia, que es una sentencia en la cual se ha dictado una medida cautelar en el marco de una demanda originaria de inconstitucionalidad, la Suprema Corte, invocando y haciendo alusión a la cuestión de la autonomía económico-financiera de los municipios, suspendió un decreto de ese mismo año de la provincia de Buenos Aires, en la cual se daba una suerte de transferencia al ámbito local de ciertos gastos respecto de distribución de energía eléctrica, lo cual conllevaba que si el Estado municipal asumía esos gastos, comprometía directamente la cuestión presupuestaria y económica. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué motivo? Porque si el municipio quisiera perseguir alguna demanda judicial, por ejemplo, trabar un conflicto de poderes, que esto lo entiendo yo que lo van a ver en otros de los puntos de la currícula, acá otra vez entra en juego esta cuestión de la autonomía municipal. Es decir, si esta cuestión está en juego, esto puede dar lugar a que el municipio o el intendente se encuentre legitimado y por ende puede hasta hacer lugar a la posibilidad de que se admita una pretensión en dichos términos, que como vimos en este caso implicó la suspensión de un decreto que implicaba absorber un costo no previsto presupuestariamente por el municipio. Y esta cuestión también se abordó en otro caso bastante interesante que tuvo la Corte, sobre un tema vinculado a la cuestión del poder de policía de emergencia. Este fue un caso que no sé si alguno lo ha escuchado, que es el caso de Municipalidad de Olavarría contra Municipalidad de La Prida. ¿Alguno lo ha escuchado hablar o sonar? Perdón por traerles tantos casos a la cabeza. Mi idea no es marearlos tanto, pero sí por lo menos darle a hacer que... ¿Querés contarlo, Fabián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, era un caso, ayúdame porque vos lo tenés leído, Sí. Me hicieron la consulta en su momento, antes de iniciar la causa. Era básicamente en la época del ASPO, cuando, a ver si estamos hablando del mismo, ¿no? Cuando estaban restringidos la circulación de personas entre los municipios y el municipio de Olavarría lo que invocaba era la imposibilidad de acceder a sus vecinos, a los distritos vecinos, y pedían una medida
la intervención de la Corte Para que los garantizar la dejen libre ir a circulación. comprar a la Prida. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahí hay una cuestión Si yo interesante. tuve intervención profesional en consulta previa y les había aconsejado no hacer la demanda en ese orden como la plantearon, ¿no? Lo que terminó dictaminando la Corte, en ese caso, que es un caso que ahora, despreocupate, digo que yo ahora después te voy a mandar el material que cito, para que los colegas lo puedan tener. La Corte desechó la configuración de un conflicto de poderes, pero obiter dictum menciona, o sea, vuelve a reiterar lo que había dicho en Intendente de Municipalidad de San Martín, en el sentido de que si se invoca una cuestión que impacta en la autonomía económico-financiera del municipio, es una cuestión que va a poder ayudar a configurar un conflicto de poderes. O sea, que es una cuestión que es interesante desde el punto de vista del funcionamiento que tiene el municipio. Y otros dos fallos, que también se los voy a citar, que tienen que ver con el sentido de que no necesariamente cualquier ley provincial puede impactar en la autonomía que tienen los municipios al momento de darse sus propias leyes, o en este caso ordenanzas. Todo esto sin perjuicio de ese esquema de tensiones que mencionara al principio de la clase, en donde yo pregono que el municipio tiene muchas competencias, pero que en rigor en muchos casos se encuentra limitada por la propia normativa provincial. ¿Cómo sería, Alejandra, tu pregunta? Soy pésima preguntando. No sos pésima. Lo que pasa es que yo necesito entender la pregunta, si puede, porque probablemente sea interesante para que todos lo puedan contemplar. Si es que puedo responder, obviamente. No, con respecto a este fallo que estaban, este conflicto que estaban comentando cuando fue la ASPO, la DISPO, entonces legitima al municipio a una ordenanza de esa característica. La Corte no le da la razón a nadie, desestima la configuración del conflicto de poderes. Okay. Que para que se configure el conflicto de poderes, la Corte tiene una jurisprudencia muy detallada de cómo se tiene que configurar el conflicto. Si este tema les interesa, también les puedo pasar un artículo que ese sí lo escribí yo sobre conflicto provincial de poderes. Así que después yo se los agrego. Lo que quería mencionarles es, lo que yo les mencionaba es cómo esta cuestión puede tener impacto o sea que volvemos siempre a lo mismo, que la autonomía municipal no es una cuestión meramente teórica, sino es una cuestión que puede tener importantes efectos prácticos. Esto es bueno que ustedes lo sepan, por si en algún momento a ustedes les puede llegar a surgir algún tema profesional sobre este punto. Porque siempre es muy lindo aprender, leer, pero cuanto uno más lo puede bajar a la práctica, muchísimo mejor. Y lo que les mencionaba anteriormente era la cuestión atinente a cómo juega la sanción de legislaciones provinciales en la materia municipal. Y ahí hay dos sentencias que son muy importantes, que se la voy a pasar, que una es Municipalidad de San Nicolás contra Provincia de Buenos Aires, en donde lo que se discutía era ver hasta dónde podía el municipio de San Nicolás emitir disposiciones en materia portuaria. Acá otra vez la Corte habla de que, más allá de reconocer la autonomía, otra vez vuelve a insistir sobre lo mismo, vuelve a la necesidad de coordinar y armonizar competencias, sobre todo en una cuestión portuaria en donde no solamente hay una regulación local, sino hay una regulación nacional, con la ley 24.093. Y una cuestión muy interesante también se da cuando aparece una ley que era la ley 13.154. ¿Qué estableció esta ley? Esta ley estableció que los municipios tenían que eximir del pago del barrido y limpieza a los bienes de dominio público provincial. ¿Esto lo tenían en la cabeza o alguien que trabaja a nivel municipal lo han visto?
Bueno, en este caso, la Suprema Corte declaró constitucional a la norma e hizo una aclaración respecto de que no toda norma de la provincia de Buenos Aires va a afectar o va a impactar en la autonomía municipal. ¿Con esto qué quiere decir? Si vos sos municipio, te tenés que hacer cargo, sobre todo probar, cómo esto impacta en esta cuestión. Para finalizar, nos queda hacer la reflexión de hasta dónde llega la autonomía institucional de los municipios. Autonomía institucional de los municipios que sería el súmum la posibilidad de declararse su propia carta orgánica. Que esto en cierta forma es un poco en lo que se centró el reclamo que hizo la Municipalidad de Castelli ante la Corte Suprema de la Nación, en donde la Corte desechó tratar esta cuestión por señalar que no se trataba de una cuestión de competencia originaria. Más allá de las apreciaciones que hace el fallo, sobre todo el voto de Rosati y Maqueda, sobre la cuestión municipal, en donde señala que el tratamiento de los municipios no puede realizarse de la misma manera y tiene que realizarse en función de la naturaleza de los municipios que haya en cada provincia. Ahora bien, siguiendo este punto, institucionalmente, ¿cómo sería la autonomía de los municipios a nivel bonaerense? Acá sí, a mi juicio, se abre un gran signo de pregunta. ¿Por qué motivo? Porque otra vez vuelve a aparecer este esquema de tensión que yo había mencionado con los ejemplos que di al inicio de la clase. Hoy en día, en el ámbito bonaerense, ¿hay alguna normativa específica en materia de legislación electoral municipal? La respuesta es no. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes van a la ley 5109, que es el régimen electoral provincial, van a ver que sus lineamientos se aplican al ámbito municipal. Lo mismo ocurre con la ley 9889, que es la ley de partidos políticos. Por tal motivo, habría que ver y habría que examinar en qué punto un municipio, teniendo en consideración esta normativa vigente, puede ir o puede legislar sobre esta cuestión. Esto puede abrir un sinfín de posibilidades. ¿Sería inconstitucional la norma que declara, la norma que regula el municipio? O en otro caso, o viceversa, ¿podría declararse la inconstitucionalidad de la norma provincial y la legitimidad de la norma local? Es un aspecto muy interesante que se puede venir y que me parece que por la temática actual que tiene el municipio, está muy bueno que ustedes que comienzan a estudiar o a estar dentro de este ámbito comiencen a reflexionarlo. No entiendo lo que preguntás, Cintia. O el comentario. Pero en eso entendemos que la Constitución provincial dice que no es autónoma. Lo que pasa es que yo estuve explicando que más allá de eso, el criterio que tiene sobre todo la jurisprudencia no implica hacer digamos, una reflexión tan lineal sobre ese punto. Eso es lo que, a mi juicio, ustedes les tiene que quedar un poco en el tintero para ver hacia dónde continúa la reflexión. Claro, doctor, ¿quién puede dirimir esa cuestión de si es inconstitucional una ley municipal? Y el único que lo puede dirimir es la justicia. Bueno, pero no es una cuestión federal. No, es una cuestión meramente local esta. Desde luego. Desde luego. Yo solamente abrí dos de los posibles escenarios. Que son escenarios que se van a dar y no necesariamente, Gladys, porque acordate, no, perdón por tutearte, que se acuerden todos que
para declarar la inconstitucionalidad de la norma, el sistema bonaerense también prevé una herramienta específica como es la acción originaria. Así que esta cuestión podría ir, si se quiere, directamente a la Suprema Corte. Como fue el caso que comentaba hoy de San Isidro, ¿no? Con la ley de No, empleo Cintia, no es per saltum esto, es originaria. directamente, digamos, el artículo 161 de la Constitución te prevé esta cuestión, y esto además está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial. Por eso es muy importante que esto es, digamos, como hay muchos que quizá estudian en la UBA o en universidades privadas que están en la ciudad de Buenos Aires, hay en muchos casos mucha deficiencia en lo que es el derecho público bonaerense. Por eso me parece muy importante que aprovechen estos espacios que organiza el colegio, que dirige Diego, porque ustedes terminan viendo, o con algún grado de detalle, cómo es el derecho público local, que generalmente puede ser el que muchos de ustedes terminen aplicando en el día a día. Bueno, perdón por haberme pasado 5 minutos, les agradezco muchísimo su atención. Quedo en deuda con el material, que se los voy pasando, se los voy a ir acercando. Les dejo mi correo electrónico por cualquier tema que quieran abordar. Y Diego, si me dejás hacer una invitación, el próximo jueves, todavía están a tiempo de inscribirse, se va a estar dictando por los próximos 7 jueves un seminario de obra pública provincial y municipal, organizado por la Facultad de La Plata y dirigido por mí. Y bueno, si les interesa la cuestión local, no tengan ningún problema en escribirme, y si se quieren anotar, están más que invitados y bienvenidos. Gracias, doctor Álvaro Bautista Flores. Excelente la clase, los comentarios. Realmente, para destacar esto que decía Álvaro, de llevar a la práctica y allá lo que significa la autonomía, me ha pasado a mí, asesorando en algún momento también a intendentes, que me dicen, bueno, ¿para qué me sirve la autonomía? Me han consultado. Es bueno hacer una enumeración, ejemplificar con hechos concretos, con las leyes que obstaculizan, en todo caso limitan la autonomía, como hizo Álvaro, para de una vez por todas entender qué es la autonomía, porque si no nos quedamos siempre, como dice Álvaro, en las grandes definiciones y los grandes eslogans, pero la verdad es que después, al momento de tener que defender esa autonomía, no sabemos qué es lo que hay que defender. De hecho, hay muchos municipios que hoy podrían defender la parcela autonómica que tienen y no lo hacen. Entonces, la ignorancia es el principal problema. Y hay otros que no les conviene ser autónomos, Diego. Por eso es importante decir, bueno, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es tan asimétrica decir, bueno, barajemos y demos de nuevo, decir, ¿quién va a ser autónomo? ¿Quién va a tener un régimen tipo ley orgánica municipal? ¿Y cómo se va a tratar a esas localidades que van surgiendo? Por eso es que en el ámbito municipal, a nivel bonaerense, hay mucho por hacer y es mucho por pensar. Eso es lo bueno. Y me quedaron otras cosas para hablar, como por ejemplo serían los mecanismos de democracia semidirecta, que es otra de las ramificaciones de la autonomía municipal. Y de participación. Ustedes piensen que eso es una locura, porque la propia Constitución de la provincia dice que la legislatura de la provincia es la que tiene que regular esos mecanismos. Cuando, nada, imagínense que se quiere hacer un presupuesto participativo, una consulta, una iniciativa, y el municipio no lo puede hacer, que es el que primero recibe la consulta de los ciudadanos. Estamos de acuerdo. Paradojas. Estamos muy de acuerdo y está buenísimo estos ámbitos que se crean, y además se puede desarrollar a otros colegas que también van entendiendo la problemática de a poco y van tomando conciencia. Yo creo que, como bien decía Álvaro, la ignorancia de qué es realmente la autonomía es el principal de los problemas que tenemos. Y después la seriedad y la maduración política, ¿no? Que nos está faltando a todos, y no me refiero a ningún partido, me refiero a todos. No, a todos. Porque cada vez que yo he escuchado ciertos partidos que se regarran las vestiduras, pero al momento de ese gobierno se olvidan de la autonomía. Entonces,
Creo que es un gran debate, una gran clase la que diste, Álvaro. Te felicito y te agradecemos muchísimo que cada vez que te necesitamos estás, y invitarlos al seminario que Álvaro va a dirigir a partir del jueves que viene, que seguramente va a ser de excelencia como fue esta clase. Muchas gracias, Álvaro, de vuelta. No, les agradezco mucho por su tiempo y por haberme prestado atención. Después les estoy mandando el material y bueno, cualquier cosa, yo dejé ahí mi correo electrónico y quedo a disposición de lo que necesiten. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes.